columna de Marcelo Rodríguez. Sí, bueno, ya algo estuvimos empezando a hablar al principio del programa, ¿no? Cuando Atilio planteaba el tema. Una de las noticias importantes que hubo esta semana, muy importante, diría yo, es la renuncia del almirante Alvin Hoxley, ¿no? Que no había cumplido todavía un año en su cargo como reemplazante de Laura Richardson al frente del Comando Sur, como jefe del Comando Sur, que presentó su renuncia. Recordamos que el Comando Sur es ese organismo que coordina las actividades militares tanto en Centroamérica como en Sudamérica, y que en este momento está muy activo con la flota militar en las orillas del Caribe frente a Venezuela, ¿no? Amenazando a la República Bolivariana, como también hemos venido hablando. Este Comando Sur a cargo de Hoxley es también la fuerza militar responsable de los asesinatos de pescadores, el bombardeo de pequeñas embarcaciones que hemos visto todas estas semanas en el mar Caribe frente a las costas venezolanas. Son 27 ya los fallecidos que se están contando al día de hoy en estos bombardeos, y los últimos, como también acá decíamos al principio del programa, son los 6 pescadores asesinados de Trinidad y Tobago, en el cual, bueno, ya los familiares estaban empezando a reclamar los cuerpos, una cosa que no había sucedido con los muertos anteriores, ¿no? Pero en el Comando Sur hay una preocupación, se está empezando a hablar en Estados Unidos de muchas contradicciones y muchos debates que se está dando, tanto dentro del gobierno de Trump como del Partido Republicano, como dentro del Pentágono y como dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ante todo esto, porque va creciendo la preocupación sobre la legalidad que tienen estas acciones y sobre las medidas que los militares que la están llevando adelante, las consecuencias que puedan tener que pagar post-Trump con otro gobierno en los Estados Unidos. En estos momentos hay aproximadamente 10.000 efectivos en la región desplegados de esta fuerza del Comando Sur, con la excusa de llevar adelante iniciativas contra el narcotráfico y contra el terrorismo, en lo que en realidad hasta propios analistas norteamericanos reconocen que es una campaña para derrocar al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, más allá de todas estas excusas que también venimos hablando constantemente acá, pero me parece que cuando uno mira los canales de televisión o escucha ciertos programas de radio en la Argentina, a veces podemos tener la duda de que nos repetimos mucho cuando hablamos de ciertas cosas, pero me parece que es necesario, porque el bombardeo que producen con noticias falsas y estigmatizantes sobre lo que está sucediendo en Venezuela realmente es muy, muy profundo, ¿no? Entonces hay que insistir mucho en tratar de remarcar estos temas. Según el New York Times, vemos un par de fuentes norteamericanas para que vean. El New York Times planteaba hoy que Hoxley había planteado reservas sobre la legalidad de la campaña militar y los continuos ataques como contra estas supuestas embarcaciones de narcotraficantes, y había expresado las reservas también sobre los esfuerzos para derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro. Según Fox News, que no podemos decir que sea nada progresista o chavista, en el Partido Republicano se estaba tensando hacia su interior todo el tema, ya que varios legisladores republicanos estaban reclamando más información a la Casa Blanca sobre las bases jurídicas de los ataques. Esto empieza a parecer muy fuerte, ¿no? Porque pensando a mediano plazo, ¿quiénes van a pagar las consecuencias de estos ataques? Porque contraviene la propia legislación estadounidense, los ataques que están llevando adelante, con lo cual esto puede tener, insisto, muchas consecuencias. La renuncia de Hoxley tiene otra característica también, que tiene que ver con los despidos o expulsados en las Fuerzas Armadas que está llevando adelante el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ¿no? Hace 2 semanas solamente, acá se había comentado, creo que Telma había hecho un comentario, así es, Hegseth había convocado a cientos de generales y almirantes a una reunión en la base de Cuántico, el Cuerpo de Marines, en el norte de Virginia. Y ahí, en una reunión que no tiene precedentes, según dicen los mismos analistas norteamericanos, el secretario de Guerra, ya no de defensa de guerra, como decía Tilio también, le dijo a los oficiales superiores que iba a endurecer las normas de aptitud física y preparación para reprimir más rigurosamente la basura woke
y rechazar la noción de liderazgo tóxico. Huxley es afrodescendiente, sí, ¿no? Ahí, sí, sí. Es uno de los dos generales de 4 estrellas, él es almirante, el otro es de tierra, que son negros. Que son afrodescendientes, y se suma de esta forma a más de una docena, calculan, de líderes militares que fueron expulsados, que son de color o mujeres, claro, los cuales fueron echados este año. Debe ser esta prometida lucha contra la cultura woke que está llevando adelante Hegseth, Dios mío, bajo las órdenes de Trump, ¿no? Así que esto, creo que hay una combinación, acá podemos ver, de los problemas internos que está generando la política de agresión hacia Venezuela, el temor de muchos militares a que esto tenga consecuencias legales por todas las leyes que se están violando también en Estados Unidos, y por otro lado todo este condimento también ideológico de este ataque, ¿no?, contra lo que ellos denominan la cultura woke y esta política discriminatoria que se ve que está llegando también con mucho más fuerza de lo que normalmente se expresa a las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque no es que no exista, digamos, ¿no? Sabemos muy bien que a veces elegir a algunos para ciertos cargos es una forma de lavado de cara, más que de una política realmente amplia e inclusiva. Pero bueno, en esta combinación se dio esta noticia esta semana muy importante, que a menos de un año de haber asumido la jefatura del Comando Sur, Alvin Huxley presentó su renuncia y ahora estamos a la espera. ¿Se sabe quién? Estamos a la espera, todavía no se dijo nada, por lo menos hasta que yo estuve viendo hoy al mediodía no se dijo nada, y estamos, a la espera de quién será su Un rubio sucesor. de ojos celestes. Calculamos que no va a ser ni afrodescendiente ni mujer, como era la anterior, Laura Richardson, personaje nefasto también, sí, que no hemos nos vamos analizado a defender, porque sean también, negros ¿no? o mujeres, porque eran flor de... Pero bueno, habrá que ver en estos días cómo sigue esta historia. Lo van a dejar probablemente en el cargo un par de meses más, hasta que termine el año calendario, me parece, escuché eso. Y la otra cosa que se escuchó es que Huxley estaba muy preocupado por el inicio de estas operaciones navales en el Caribe, que no habían pasado por él. Y esto removió, digamos, en el generalato norteamericano. Ajá. Cuando digo generalato, digo no solamente de tierra, sino de Fuerza Aérea y la Marina, el riesgo de encontrarse con un nuevo Afganistán, como dice una gente, pero que nos explote, no tan lejos como Afganistán, sino en nuestro propio entorno geopolítico inmediato. Un poquito de cordura. Un poco de cordura, ¿te das cuenta? Porque saben cuando... Sí. Trump dice, vamos ahora a luchar por tierra. Bueno, esto, digamos, significa que te podés quedar empantanado y sufrir una derrota sin atenuantes, ¿no es cierto? Es delirante pensar en esa opción, pero como son delirantes y miren cómo están... Pero creo que es interesante descifrar lo de Huxley también en esta... Así es. Es parte de esas disputas internas que son muy fuertes en el poder en Estados Unidos, que no hace a uno bueno y al otro malo, sino por ahí, dentro de su línea política, alguno un poquito más sensato que otros en cómo actuar. A veces hace la diferencia, ¿no? La vida o muerte de varios millones de personas en este mundo. Vamos a la última tanda porque tenemos que volver con el tema de Gaza, que es súper central, por supuesto. Quédense para el último rato de Diálogo Internacional. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa en